día, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? ¿Qué cuentan? Ahí en sus casas, ya listos para alabar y adorar al Señor en este domingo. ¿Cómo están? Vayan contándonos. Buen día. ¿Cómo les va? Vamos a ir saludando, no a todos porque a veces es difícil saludar desde acá, pero Ricardo ahí primero conectado. Vamos Ricardo, Rosa Muñoz desde Brandon, Florida, mirá vos. Saludo para Rosa. Ofelia, mi señora madre, ¿cómo andás, madre? Facu, ¿cómo andás, Facu querido? Patricia Lucero desde Río Cuarto, un gran abrazo para todo Río Cuarto también que nos está viendo. Para Liliana, también le mandamos un gran abrazo. Carlos Alberto Rodríguez, a ver, no sé quién es, pero también le mando un gran saludo. Felipe querido, te extrañamos a todos en realidad. También Norma Córdoba, un gusto Norma. Bueno, Fernando obviamente que está ahí del otro lado. Sole, Isabela, ¿cómo andás Isa? Vane. Bueno, buen día para todos. Isabel Garelo, ¿cómo andás Isabel? Sol Claro, ¿cómo estás? Bueno, ya está, basta de saludar a todos porque si no paso todo el... Bueno, espero que estén todos bien. Realmente ayer me uní a la charla de jóvenes vía Zoom, ¿no? Porque de hecho ya a mi edad como que ya no va tanto con los jóvenes, pero con Didi dijimos, bueno, vamos a molestarlos un ratito. Y la verdad es que, bueno, comprobamos realmente lo que venimos pensando, ¿no? De cómo extrañamos a todos, cómo tenemos ganas de estar todos juntos otra vez, alabando, adorando. Hoy a la mañana recordaba cuando nos juntábamos después de la reunión, casi toda la iglesia se quedaba a compartir el almuerzo y pasar un momento de familia y la verdad que se re extraña todo eso. Pero bueno, aquí estamos hoy, así que vamos a comenzar orando, vamos a enfocarnos realmente en lo que nos tenemos que enfocar en esta mañana, que es glorificar el nombre del Señor. ¿Sí? Vamos a comenzar orando. Gracias Padre por este día que nos das, gracias porque podemos estar juntos, Señor, de manera, entre comillas, virtual, Señor. Gracias porque podemos alabarte, Señor, cada uno desde su casa puede alabarte, adorarte, Señor, y te pido que lo podamos hacer en espíritu y en verdad, Señor. Te pido que bendigas este tiempo de alabanza, de oración y sobre todo también el momento de predicación de la palabra que nos va a estar compartiendo Fer, Señor. En tu nombre oramos y te pedimos por todas estas cuestiones, Señor, que estamos viviendo hoy, que también estés bendiciendo a cada uno de los hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos algunos versículos para leer antes de empezar a cantar. Bueno, en Judas, versículo 25, dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Y en Apocalipsis 5, versículos 12 y 13, dice: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Al que está sentado en el trono
Gracias, Señor, por tu poder, Señor, por tu grandeza, porque sabemos que hoy estás reinando, Señor, sentado en tu trono, Señor. Te damos gracias por eso, porque nos da tranquilidad saber que todo está bajo tu absoluto control, Señor. Te damos gracias por esa hermosa esperanza que tenemos, Señor. Amén. Bien, no sé si se habrá visto, pero tenemos a Felipe acá dando vuelta, haciendo lío. Así que pedimos disculpas cualquier tipo de desprolijidad que pueda llegar a surgir. Es un niño de 3 años, así que hay determinadas cosas que están permitidas. Vamos a leer Salmo 92, versículos 1 al 4. Vamos también saludando a los que se van sumando a la transmisión. Les mandamos un gran abrazo virtual. Y leemos el Salmo 92, versículos 1 al 4. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Palabra suficiente.
Ese es el Dios que adoramos, como dice en toda esta letra, ¿no? Todo esto que cantamos, Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra, que con su palabra ha creado las cosas, que reina con autoridad, que los vientos le obedecen, innumerable cantidad de cosas, ¿no? Que el Señor tiene el poder para hacer. Seguimos alabando y adorando al Señor con esta hermosa canción que se llama Sublime Gracia. Así que, bueno, si la sabés, cantala bien fuerte. Yo no te puedo escuchar, lamentablemente, pero cantala bien fuerte, sobre todo pensando en lo que estamos cantando. Así que te invito a que cantes con ganas en esta mañana. Se me desafinó un poco la guitarra. Dios, te damos gracias porque tu gracia es sublime, Señor. Amén. Gracias por mirarnos, gracias por elegirnos, gracias por hacernos tus hijos, aún sabiendo que éramos pecadores, aún sabiendo
que te fallábamos, Señor, pero vos nos amaste primero. Gracias, Señor, porque diste a tu Hijo por nosotros, porque nos mirás a través de la sangre de tu Hijo, Señor. Gracias, papá, por tu poder, por tu majestad. Señor, porque sos un Dios grande y maravilloso, Señor. Gracias porque aunque no te podemos ver, sabemos que sos grande y todopoderoso, porque tu palabra lo dice, porque confiamos que tu palabra es verdad, que tu palabra nos permite conocerte y acercarnos más a vos. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, vos nos hablas cada día y nos enseñás cada día, Señor, cómo amarte, cómo entregarnos a vos cada día. Gracias, Señor, por mis hermanos que estamos adorando juntos en este día. Gracias, Señor, por cada una de sus vidas. Gracias, Señor, porque somos una iglesia, somos un cuerpo y te servimos y queremos glorificarte, Señor. Hoy y todos los días, Señor. Queremos que nuestras vidas sean vidas de alabanza, Señor. Que busquen glorificarte en cada situación, en cada momento, con cada palabra, con cada acción. Que te alabemos y te glorificamos porque sos un Dios digno de gloria y de honra, Señor. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Romanos 11, versículos 33 al 36, dicen lo siguiente. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a seguir dándole la gloria a nuestro gran Dios, el único Rey y Señor que puede salvar. Porque, como siempre decimos, ¿no? Él es lo único que puede salvar. No hay otra cosa. Él es el principio y el fin, como dice esta canción. El que era, es y que
odio hacer esto, pero hay un nene acá que está haciendo cada cosa que ustedes no se imaginan. Por favor, perdónennos, pero es algo que nunca se portó así, estoy todo rojo. Está haciendo una cantidad de cosas que no puedo contarles. Perdón. Feli, por favor, hace silencio, hijo. ¿Sí? Estamos cantando al Señor. ¿Sí? Por favor, hace silencio, ¿sí? Por favor, hijito, por favor. Un ratito. Es un ratito, sí. Bueno. Perdón, Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar. Y al mirarle cae todo ser ante tu gran majestad y cantar: Santo, Santo, Todopoderoso, digno de ser adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo nombre sobre todo Bueno, hasta aquí hemos llegado. Realmente pedimos disculpas por el exabrupto de recién. Es algo que está contemplado que podía pasar. Bueno, ahora vamos a establecer comunicación con Fer. Anda habilitándole el micrófono. A ver si lo tenemos a Fer. Ponerlo en previo. Ahí está. Buen día. Buen día, dale al aire. Ahí está. ¿Están? Buenas. Bien. ¿Cómo andás, Fer? Bien, gracias al Señor. Acá estamos disfrutando del tiempo de alabanza. Con Felipe, que está acá intenso hoy. Está intenso, Pipe. Sí. Bueno, yo lo tengo a San acá también, que está ahora mordiendo las almohadas del sillón, así que algo puedo entender. Está bien. Bueno, Fer, realmente como decíamos, ¿no? Hace un rato realmente extrañamos a todos los hermanos, ¿no? Poder Así estar es. juntos, congregándonos todos juntos. La verdad es que esto está muy bueno, pero no hay nada como estar cara a cara con los hermanos, ¿no? Totalmente. Y qué bueno es también que podamos, Marcos, valorar, cuando todo vuelva a la normalidad, empezar a valorar el tiempo que tenemos de congregarnos, de cantar juntos, de pasar un tiempo tomando mate a la mañana en esos desayunos tremendos que tenemos, poder disfrutar de eso, ¿no? Sí. Bueno, valorarlo. Sí, tal Hay cual, cosas tan sencillas como esas que hay veces nosotros no nos damos cuenta porque son de nuestra vida cotidiana, y cuando nos pasa lo que nos está pasando, que tenemos que cortar esas relaciones, no nos podemos ver, no podemos pasar ese tiempo, lo sufrimos, ¿no? Pero qué importante es que podamos valorar esto. Sí, espero que realmente jamás vuelva a ser igual. No. En el sentido de que hayamos aprendido la lección, entre comillas, ¿no? De poder valorar los tiempos con los hermanos, como dijiste vos, ¿no? De darle valor a esas cosas, porque hoy por hoy es como que falta algo. O sea, no falta algo, falta todo en realidad, ¿no? Así es. Así que, bueno. Bueno, Fer,
Bendiciones, Marcos. Bendiciones Gracias por el para tiempo vos. de alabanza. Gracias, Marcos, Didi y Pipe. Bueno, Fer, Que te bendiga. nos estamos viendo. Bendiciones. Bueno, buenos días también a todos los hermanos que están del otro lado, conectados de la Iglesia de la Esperanza, y también otros hermanos que nos están visitando por este medio. Sí, es una manera de estar juntos también este medio, aunque no es la manera ideal. Hace un ratito a la mañana hablaba con Diego Rivero, ¿sí? Allá en Río Cuarto, el pastor de la Iglesia de la Tercera, y bueno, él me mostraba una foto donde estaba con su familia, ¿no? Sentados desayunando y escuchando el mensaje del domingo, o sea, de hoy. Pero obviamente no es lo mismo, ¿no? Qué bueno es cuando podemos ir juntos, estar juntos en la iglesia, podemos estar compartiendo unos con otros, podemos reírnos un poco, podemos aprender de la palabra de Dios juntos y a la vez también tener esa relación en la cual estamos acostumbrados. Y esto, obviamente, todo lo que tiene que ver con la pandemia nos está impidiendo en cierta manera, pero esta es la manera también en la cual el Señor nos, creo que está tratando con nuestra vida, está tratando con cada uno de nosotros, ¿sí? En lo que recién hablábamos con Marcos, en el valorar, ¿sí? El tiempo que tenemos como iglesia. Hay veces, y esto no es un palo para nadie, de verdad, no lo tomen mal, pero hay veces nosotros, los que nos tocan presidir la congregación o las congregaciones, los que nos tocan estar pastoreando las diferentes iglesias, hay veces renegamos, ¿no? por esta situación de que los hermanos, bueno, llegan tarde, hay domingos que no vienen, y es como que hay veces nosotros, ¿no? Las personas pasamos de largo, ¿no? la importancia del hecho de congregarnos. Sin embargo, creo que en estos días, en este tiempo, estamos aprendiendo claramente, o el Señor nos está haciendo ver claramente la necesidad y la importancia de poder congregarnos y poder juntarnos a alabar a Dios. Extraño mucho el hecho de poder estar no solamente teniendo el tiempo de la predicación, que habitualmente casi siempre me toca, sino también extraño mucho escuchar y estar alabando junto a mis hermanos, como recién lo veíamos a Marcos y Didi, y a Felipe. Felipe siempre, para los que no están en nuestra iglesia, los que no se congregan en nuestra iglesia, Felipe no solamente apareció hoy, sino que siempre en las reuniones él está junto a Marcos y Didi, ¿sí? Así que es algo habitual. Nosotros los de la Iglesia de la Esperanza de Wilde estamos acostumbrados, ¿sí? Así que ahí también hoy apareció en escena Pipe. Así que, hermanos, quiero saludarles a los que están conectados. Voy a mirar algunos, nada más porque la verdad es que tengo por mi computadora, estoy viendo algunos que están conectados, otros no me aparecen. Hoy a la mañana mandaba saludo Rosa desde Florida, desde Brandon de Florida, bueno, Ofelia, Facundo también, Facundo hoy estuvo desde tempranito, Patricia Lucero, que siempre está ahí en contacto con nosotros, siempre está conectada con la Iglesia de la Esperanza de Wilde, ella es de Río Cuarto, la Iglesia de la Tercera. También, a ver, bueno, la familia Abogado, obviamente, Mauri también, seguramente con Claudia, Ricardo también están conectados. Vi por ahí hoy a la mañana a Sol también conectada, José. Bueno, hay muchos hermanos que están conectados y qué lindo es que podamos tener este tiempo, ¿sí? de no solamente de alabanza, sino también de meditación bíblica. La semana pasada empezamos con el libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Y, perdón, estoy con un malestar en la garganta, pero sepan entenderme esto también. Habíamos, como dije, empezado a hablar y a estudiar un poco la carta del apóstol Pablo a los filipenses, y particularmente
quise empezar a predicar en cuanto a la carta a los Filipenses porque comencé a leer un libro, el cual me encantó desde el principio porque este libro comienza particularmente, obviamente desarrollando la carta de Pablo a los Filipenses, pero particularmente me gusta mucho un libro o cualquier libro cuando comienzo a leer y noto que el autor tiene una necesidad profunda de transmitir a la persona que está leyendo el libro la necesidad de la centralidad del Evangelio. Y la realidad es que cada vez que nosotros leemos alguna carta del apóstol Pablo, ¿sí?, en el Nuevo Testamento, vamos a notar que esto, en cuanto a la centralidad del Evangelio, es un punto fundamental en cada una de sus cartas. El Evangelio es el centro de las Escrituras, no solamente de las cartas del apóstol Pablo, sino que toda la Biblia, y esto siempre lo repito y me encanta saber y entender esto, porque la realidad es que antes no lo veía así, toda la Biblia está centrada en el Evangelio. Si hay diferentes perspectivas, diferentes interpretaciones en cuanto a la mirada, ¿sí?, de las Escrituras, si la Biblia está unificada, o sea, si la Biblia tiene una unidad, tiene un común denominador, o si la Biblia en realidad son partes diferentes en las cuales Dios actúa de diferentes maneras con diferentes pueblos. Algunas interpretaciones o alguna interpretación habla acerca de que Dios actúa de una manera diferente con diferentes pueblos, ¿sí? En el Antiguo Testamento vemos a Dios actuando con el pueblo de Israel. Ahora Dios ha terminado su trabajo con el pueblo de Israel o lo ha dejado inconcluso y comienza un nuevo trabajo, sin un pequeño paréntesis, con la iglesia, y luego Dios reanuda su obra con Israel. Ahora, particularmente no considero y no creo que la Biblia deba ser interpretada de esta manera. Creo que la Biblia tiene un común denominador, tiene un tema particular y un tema principal, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayer escuchaba al pastor Larry Trotter, que es quien va a estar también visitándonos el domingo que viene. Una cosa para aclarar, para que tengan en cuenta, el domingo que viene seguramente vamos a tener nuestra reunión a la tarde, ¿sí? Y como dije, nos va a estar visitando el pastor Larry Trotter, que él es profesor del seminario reformado en Guadalajara. Él es pastor en Florida, ¿sí?, en Estados Unidos, doctor en teología. Su seminario ha llegado a varias personas. Yo he pasado el seminario reformado de Guadalajara a muchas personas, y el domingo que viene él va a estar compartiendo con nosotros la palabra. Pero ayer escuchaba una pequeña introducción del pastor, del doctor Larry Trotter, acerca de la teología del pacto, y él hablaba acerca de esto, ¿no?, de la unidad de las Escrituras en el pacto de Dios con el hombre, y cómo el pacto de gracia o la gracia de Dios se ve revelada desde el principio, si en el momento en el cual el hombre peca, en el momento en el cual el hombre desobedece a Dios, obviamente Dios se presenta en el huerto del Edén y él llama al hombre, ¿sí? Llama al hombre. El hombre se presenta ante Dios y el hombre se ve ahora tapado, ¿sí? Se ve, vio, obviamente sus ojos se abrieron, él vio su desnudez, se tapó, y Dios muy amorosamente le pregunta: ¿quién te ha dicho esto? Ahora, fíjense algo muy interesante que marcaba el pastor Larry Trotter ayer, y me quedó muy, muy marcado, porque habitualmente yo enseñaba y enseño de que se ve el primer reflejo de la gracia de Dios en el momento en el cual Dios trae juicio, una sentencia de juicio sobre Eva, sobre la serpiente, y ahí comienza en Génesis 3:15 una promesa del Evangelio de Jesucristo, ¿sí?, donde Dios promete que la descendencia de Eva iba a aplastar la cabeza de la descendencia de la serpiente, que la descendencia de la serpiente iba a picar en el talón de la descendencia del hombre, y luego sí, la descendencia del hombre aplastaría la cabeza de Satanás. Ahora,
Fíjense que en realidad, y esto me gustó ayer escucharlo, la gracia de Dios se ve revelada en las Escrituras un poquito antes. Porque en el momento que el hombre peca, obviamente la desobediencia y el pecado ante Dios no puede ser pasado por alto. En el momento que el hombre peca, entonces en ese mismo instante Dios está en la obligación, por causa de su justicia, de traer juicio al hombre. Sin embargo, vemos en las Escrituras, en Génesis, que Dios se acerca y amorosamente y con misericordia y gracia le pregunta al hombre dónde está, dónde se encuentra. El hombre estaba escondido. ¿Cómo debería haber actuado Dios? Bueno, sencillamente Dios debería haber destruido en ese momento al hombre. Sin embargo, empezamos a ver el reflejo de la gracia de Dios en esa pregunta amorosa de Dios. Y así toda la Escritura nos muestra, hasta llegar a la persona de Jesucristo, que el mensaje central de la misma palabra de Dios y de toda la historia de la humanidad es, sin duda, el Evangelio de Jesucristo. Ahora, luego que nosotros entendemos esta realidad, luego que nosotros empezamos a conocer las Escrituras, empezamos a conocer la palabra de Dios, ¿cómo es que nosotros comenzamos a vivir esta realidad de que no solamente el Evangelio es el centro de las Escrituras, sino también el hecho de que el Evangelio en realidad es el centro de todas las cosas, o debería ser para nosotros el centro de todas las cosas? Y esto un poco es lo que el apóstol Pablo va a hablar en los primeros capítulos, en el primer capítulo del libro a los Filipenses. Pablo era un hombre tremendamente apasionado. Una de las cosas que me impactó cada vez que he tenido que leer la vida del apóstol Pablo, me recuerdo en el seminario, me tocó estudiar Hechos de los Apóstoles como una materia y leía sobre la vida del apóstol Pablo y lo veía un poco hasta loco, ¿no? Esta pasión que tenía el apóstol Pablo por la predicación del Evangelio, y eso sin duda me cautivó. Si hay alguien que me cautivó en las Escrituras, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es sin duda el apóstol Pablo. Si hoy el apóstol Pablo estuviera entre nosotros, sin duda que cada uno de nosotros quisiéramos ser sus discípulos. Nos encantaría ser un Timoteo, ser un Tito, ¿sí? Ser un discípulo del apóstol Pablo, sin duda un hombre intachable y altamente apasionado por el Evangelio. Ahora, es interesante que esta pasión que el apóstol Pablo tiene por el Evangelio, este amor profundo por el Evangelio de Jesucristo y este compromiso profundo por el Evangelio de Jesucristo, es exactamente lo mismo que él está queriendo transmitir a los filipenses. Ahora, esta pasión, este amor, este compromiso por el Evangelio es y debe ser un reflejo de la vida de cada creyente. Y esto es lo que el apóstol Pablo les va a decir a los filipenses y es lo que obviamente nos va a transmitir a cada uno de nosotros. ¿Cómo miramos el Evangelio? ¿Cómo nos plantamos ante la verdad del Evangelio en nuestro caminar diario? Muchas personas, como dije el domingo pasado, toman un poco del Evangelio y para ellos eso es suficiente. Toman algo así como un 20% del Evangelio. Entienden de que necesitan salvación, entienden de que no pueden hacer nada por ser salvos, entonces también comprenden de que Cristo ha muerto en la cruz. Entonces, bueno, para mí eso es suficiente. Algunos comprenden el Evangelio como las bendiciones sencillas de Dios. Como el apóstol Pablo dice, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y para algunos eso es el Evangelio y nada más. Otros comprenden el Evangelio de una manera errada, el Evangelio de la prosperidad, esta idea de que cuanto yo le dé a Dios, Él me va a dar, una manera totalmente equívoca del Evangelio, una mirada antibíblica del Evangelio, obviamente herética. Sin embargo, el apóstol Pablo y las Escrituras, obviamente Pablo inspirado por Dios mismo, él escribiendo las Escrituras, nos muestra cuál es la verdadera relación que nosotros debemos tener con el Evangelio de Jesucristo. Y hablamos la semana pasada de la importancia que tiene el Evangelio en nuestras relaciones interpersonales.
acerca de la necesidad que tenemos, de poner el Evangelio en el centro de nuestra comunión con las demás personas en la fe. O sea, lo que nos rige a nosotros como hermanos en la fe es sencillamente el Evangelio de Cristo, no otra cosa. Algunos pueden tener una relación más estrecha con otros por algún gusto particular, ¿sí? Hay algunos de los que están del otro lado, obviamente, hinchas fanáticos de Boca, ¿sí? Entonces tenemos una relación en lo futbolístico. Ahora, eso no es lo importante, obviamente, en nuestra relación, ¿sí? No es lo importante. Si eso fuera así y la importancia en nuestra relación fuera nuestro fanatismo o nuestra pasión por un equipo de fútbol, entonces hay algo que no hemos entendido. Lo que nos une verdaderamente, lo que une nuestras relaciones como hermanos en la fe, como hijos de Dios, como parte de una familia, es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, en los primeros versículos del capítulo 1, del 3 al 8, el apóstol Pablo nos va a mostrar la necesidad que tenemos de que el Evangelio sea el centro de nuestras relaciones como hermanos, como hijos de Dios. Ahora, el apóstol Pablo va a continuar y nos va a enseñar acerca de algo muy, pero muy importante en nuestra vida cotidiana. Y esto obviamente deberíamos tomarlo como una necesidad muy grande. Pero antes de tomarlo como la necesidad en la cual vamos a plantear, quiero que lo tomemos como una pregunta en nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa la oración en nuestra vida diaria? Y es una pregunta que la hemos escuchado miles de veces. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de la oración? De hecho, en la escuela bíblica, en la escuelita dominical, le enseñamos a los niños que la oración es ¿qué? ¿Es qué? ¿Cómo definiríamos la oración? Bueno, la oración es hablar con Dios, ¿no? Siempre decimos esto. Ahora, si bien es verdad y la oración es hablar con Dios, la realidad es que no manifiesta esa oración la realidad de lo que significa verdaderamente la oración. Porque la oración no es sencillamente hablar con Dios, ¿sí? Yo no voy a ponerme a orar en un ratito, a hablar con Dios de cuánto me gustaría, volviendo a la idea del fútbol, cuánto me gustaría volver a ver a Boca, ¿sí? Cuánto me gustaría volver a ver un partido de fútbol o cuánto me gustaría salir a pasear, ¿sí? No va a ser esa la idea o el principio de mi oración. Si fuera esa mi oración, obviamente no he entendido mucho en cuanto a el tema de la oración. Ahora, entender el concepto de la oración, entender correctamente el foco de la oración en nuestra vida nos va a llevar a tener un cambio constante en nuestro caminar diario. Como dije, muchas veces hablamos de la oración y ponemos el ejemplo de Cristo, sí, el mayor ejemplo de una vida de oración. Cristo constantemente oraba y tenía comunión con el Padre, pero el segundo ejemplo que encontramos en cuanto a una vida de oración en las Escrituras también es el apóstol Pablo. Y él va a continuar lo que nosotros venimos leyendo de esta manera. En el versículo 9, si tenés tu Biblia, abrí por favor en Filipenses capítulo 1, versículo 9. Él va a continuar este principio en su carta, hablándonos acerca de el apóstol Pablo, o sea, de él mismo, como un hombre de oración. Ahora, cuando vayamos avanzando en el texto, vamos a ver que la oración del apóstol Pablo tiene una finalidad. No está orando, como recién dije, por un partido de fútbol, no está orando por la economía, no está orando, no sé, por a ver si Dios quiere regalarle un auto, si quiere que le suban el sueldo en su trabajo. Pablo no está enfocado, no le interesa hablar acerca de esas cosas. Entonces dije, si tenés tu Biblia, acompáñame
en Filipenses capítulo 1, versículo 9, y vamos a leer solamente hasta el 11. Y dice la palabra de Dios así, voy a leer en Reina Valera, si bien estoy leyendo habitualmente en Dios habla hoy, quiero leer en Reina Valera y luego vamos a leer un poco en Dios habla hoy. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hasta ahí, vamos a leer hasta ahí. Ahora, si nosotros tenemos que poner un título a la oración del apóstol Pablo, si tuviéramos que poner nuestro foco en algo importante en la oración del apóstol Pablo, podríamos poner el título o un título de la centralidad del Evangelio en nuestra vida de oración. Nuevamente, la centralidad del Evangelio en nuestra vida de oración. Como dije recién, tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento de personas que llevaban y tenían una vida de oración. Primer ejemplo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, constantemente tenía comunión con el Padre y en esta comunión, lo vemos en el Getsemaní, la importancia, el centro de esa comunión, de esa comunicación del Hijo con el Padre era el Evangelio, la meta en la cual él venía a cumplir. Él oraba constantemente para cumplir el propósito que Dios le había dado en la eternidad. O sea, sencillamente Cristo oraba por el cumplimiento del Evangelio en su propia vida. Él sabía a lo que había venido y él pedía constantemente a Dios no solamente la fuerza, sino también el poder cumplir el propósito como enviado de Dios. Esto se ve en la vida de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo, ya teniendo la idea de, como vemos en la carta de Romanos, la idea del Evangelio en su totalidad, ¿sí? La idea de que el hombre necesita, por causa de su pecado, ser salvo de la ira de Dios, y que la única manera de poder llegar a ser salvo de la ira de Dios es por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Luego de tener en claro esto, luego de saber de que tenemos ahora paz con Dios, de que ya no hay acusación para nosotros, luego de tener en claro de que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados para la salvación y para la gloria en Cristo Jesús. Luego de entender toda esta realidad, ahora el apóstol Pablo hace del Evangelio su andar diario. Pablo no tiene en mente otra cosa que no sea el Evangelio. No le interesa, no le importa absolutamente nada más en su vida. No hay nada que esté por encima del Evangelio de Jesucristo en la vida del apóstol Pablo. Lo más importante para él es que las personas puedan entender, comprender y venir a salvación por causa del Evangelio de Cristo. Ahora, él no solamente nos dice de qué manera debemos vivir, y fíjense que esto funcionó en su vida. ¿Por qué digo que funcionó en su vida? Porque vemos un hombre que vive íntegramente para el Evangelio de Jesucristo. Y esto es lo que nosotros deberíamos, o donde deberíamos aspirar en nuestra vida. El hecho de vivir cada minuto, cada instante de nuestra vida para el Evangelio de Jesucristo. Vemos al apóstol Pablo vivir para el Evangelio de Jesucristo y morir para el Evangelio de Jesucristo, y esto sencillamente él lo logra, y él llega a esto por un conocimiento que tiene del Evangelio. Ahora él lo que está haciendo es, él está invitando, está llamando a los filipenses a que puedan llegar a este escalón que él ha llegado. Él, vamos a decirlo de esta manera, les está dando la receta. Él le está diciendo ahora de qué manera él ha llegado a vivir de esta manera para el Evangelio de Jesucristo. No solamente lo ha entendido en lo intelectual, sino que él lo ha entendido sobre todas las cosas
en su corazón y ahora Él se entrega por completo. Todo lo que tiene que ver con el apóstol Pablo, sus relaciones con los demás, como dije, tienen que ver con el Evangelio. No había otra cosa en la cual llevar al apóstol Pablo a relacionarse con otras personas. Él entendía que la prioridad de su relación, de su comunicación con las demás personas, era prioritaria sencillamente en base al Evangelio de Jesucristo. Ahora Él nos muestra que su relación con Dios también debe tener una base fundamental en el Evangelio de Cristo. Fíjense que Pablo hace unas peticiones y comienza esta oración pidiendo a Dios. Y estas peticiones reflejan la prioridad que el apóstol Pablo tiene en su vida. Y obviamente la prioridad de su vida es el Evangelio. Ahora, hay tres características en estos versículos que nosotros acabamos de leer. Hay tres características que muestran esto, muestran la prioridad del apóstol Pablo en su tiempo de oración, en su vida de oración y en el centro del Evangelio en su vida de oración. Fíjense que el apóstol Pablo primero lo que hace es orar para que el amor de Dios abunde cada vez más entre los filipenses. Ahora, si nosotros tuviéramos que decir que el apóstol Pablo está orando sencillamente para que el amor dentro de la comunidad de los filipenses abunde entre ellos, estaríamos mintiendo, si no está diciendo eso. Ahora, si nosotros también planteáramos de que el apóstol Pablo está llamando a los filipenses que su amor por Dios, ¿sí?, sea abundante y vaya en crecimiento, y solamente el apóstol Pablo se estuviera refiriendo a eso, la realidad es que también estaríamos mintiendo, por lo menos no estaríamos entendiendo, comprendiendo el texto. El apóstol Pablo lo que en realidad les está diciendo es que ellos necesitan tener un crecimiento de amor por Dios y de esa manera reflejar el amor hacia los demás, o sea, hacia las demás personas. Pablo no les está diciendo solamente amen a Dios, ni Pablo les está diciendo solamente ámense ustedes. Lo que Pablo les está diciendo y les está mostrando es que la abundancia del amor en medio de ellos está relacionada con el amor a Dios y con el amor al otro. La Biblia también nos habla de esto en Primera de Juan capítulo 5. Si tenés tu Biblia ahí, acompáñame en Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 1 dice: todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios. Y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. ¿Ves cómo en el Evangelio y cómo la vida de oración y de amor se refleja no solamente en el amor a Dios, sino también en el amor hacia los demás, hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos en la fe? Otra vez, todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios. Y el que ama a un padre, ama también a sus hijos. Lo que el apóstol Pablo entonces les está diciendo, lo que está llamando el apóstol Pablo a los filipenses es a crecer, no solamente en el amor a Dios, no solamente en amar más a Dios, sino también en que ese amor en el cual debe ser creciente, ese amor a Dios debe ser creciente, debe verse reflejado también en un creciente amor unos a otros. Ahora, fíjense algo interesante, que el apóstol Pablo no queda solamente ahí diciendo que deben amarse, oro para que ustedes reflejen el amor y ese amor abunde entre ustedes, sino que él también dice que él ora para que ese amor sea un amor racional. Ese amor no es un amor ciego, así como el cual hoy muchas veces se ve en las relaciones entre las personas, sino que es un amor racional.
Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y esto pido en oración, que en vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, obviamente el apóstol Pablo, cuando habla de ciencia y conocimiento, no está hablando de biología, no está hablando de un conocimiento, ¿sí? de un conocimiento de tecnología o de lo que se te ocurra. El apóstol Pablo está hablando sencillamente de la necesidad de un crecimiento en el conocimiento de Dios. ¿De qué manera podemos crecer en amor hacia las demás personas? ¿De qué manera debemos o podemos crecer en amor hacia Dios si no es primero conociendo a Dios y conociendo a las personas? Conociendo amor, conociendo a Dios, conociendo sus atributos, conociendo su gracia, conociendo su bondad, conociendo su misericordia, conociendo su ira, conociendo su justicia, entonces llegamos a amar a Dios, conociendo su palabra. Pero también la palabra nos refleja a las personas y podemos conocerlas y podemos entender la necesidad de las personas del Evangelio de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo lo que dice es, yo oro por ustedes para que ustedes puedan crecer. Oro para que ustedes puedan crecer en el conocimiento, en el amor y en el conocimiento de Dios y de las demás personas. Pablo, como dije, ora por un amor creciente en la vida de los filipenses y ora obviamente por un creciente conocimiento de Dios. El conocimiento y el amor verdadero nace de algo fundamental en el Evangelio, en el arrepentimiento. Hermanos, nuestra vida de creyentes no se resume solamente en amarnos. Nuestra vida de creyentes no se resume solamente en orar y dejar de lado todo lo demás. Nuestra vida de creyente no se resume solamente en tener una vida moralmente perfecta. Nuestra vida de creyente no se resume en nuestras relaciones y nada más. Nuestra vida de creyente en realidad es una totalidad. Es tomar todo lo que acabo de nombrar y ponerlo en una vasija, ponerla en un vaso. Una cosa va acompañada de la otra, no podemos separarla. La vida del creyente tiene que ver con la oración, tiene que ver con la relación, tiene que ver con el amor, tiene que ver con absolutamente todo en nuestra vida. No podemos separarlo. No podemos decir de que somos creyentes, pero a la vez no podemos orar, pero sí vivimos una vida recta. Ni podemos decir que somos creyentes sencillamente porque oramos y a la vez nuestra vida es un desastre, nuestras relaciones con los demás es un desastre. Tiene que ser un conjunto, tiene que haber una unidad en todas las cosas. Y esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Él ora entonces para que el amor de Dios y en ellos abunde en ciencia, en todo conocimiento. Y fíjense cómo continúa, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo ora para que ellos crezcan en esta perfección, ¿sí? En esta vida perfecta en la cual somos llamados a vivir en toda excelencia y que sea con toda excelencia. Pablo lo que les está diciendo es, ustedes tienen que tener una vida creciente en la fe, una vida creciente en la gracia de Dios. Por último, Pablo ora para que estas personas sean motivadas, para que la oración, para que el amor, para que el conocimiento, la ciencia que abunde en ellos sea algo absoluto para motivarlos a una gloria y alabanza de nuestro Dios. La oración debe llevarnos a glorificar y alabar a nuestro Dios. El amor y nuestras relaciones debe llevarnos a alabar y adorar a nuestro Dios. Debe ser
el motivo fundamental de nuestra vida, el llegar a lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 11. Las personas deben llegar a ser llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y para alabanza de Dios. Para gloria y para alabanza de Dios. Hemos sido creados para la misma gloria de Dios y para su misma alabanza. Y hemos sido regenerados para la gloria y para la alabanza de Dios. Cristo murió en la cruz para que Dios sea glorificado, exaltado y alabado por cada uno de nosotros. Toda nuestra vida, entonces, debe estar, como dije hoy, regida por el Evangelio de Jesucristo, para alabanza y para gloria de Dios. Entonces, si tenemos que definir la vida de oración, si tenemos que definir la idea, el concepto de oración en nuestra vida cotidiana, diaria, podemos decir de que la oración no tiene que ver con llevar sencillas peticiones a Dios, peticiones que tengan que ver con una necesidad propia o con una necesidad general, sino que la oración en realidad es el principio de nuestra vida en relación con Dios, que muestra la centralidad del Evangelio en nuestra vida. Y esta oración refleja que el Evangelio está haciéndonos crecer hacia una perfección en el conocimiento de Dios para llegar a una alabanza perfecta, a una glorificación de Dios perfecta y para exaltar a nuestro Dios de una manera perfecta. Esto debe hacer la oración en nuestra vida. Entonces, hermano, sencillamente, ¿cómo podemos cambiar nuestra vida de oración? Acabamos de ver que la oración no tiene que ver, como lo repito por tercera vez, con nuestras peticiones vagas de necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Dios no es, como siempre digo, Dios no es el mago de Aladín. A Dios no se lo puede, no podemos hacer trueque con Dios. Ahora, ¿de qué manera podemos cambiar nuestra vida de oración? Y este cambio, obviamente, que sea para bien. Lo primero que debemos hacer es orar para que el Evangelio de Jesucristo penetre en nuestros corazones, a tal punto que el Evangelio de Cristo sea el centro, no solamente de nuestra oración, sino de todo en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestras relaciones, con nuestras prioridades, que es lo que vamos a ver más adelante. El Evangelio de Cristo debe ser el centro de todo en nuestra vida. Debemos vivir, debemos pensar constantemente en el avance del Evangelio de Jesucristo. Y esa debe ser nuestra prioridad en nuestra vida, el Evangelio. Ahora, obviamente, esto debe verse reflejado por un amor creciente, por una vida creciente, una vida madura en el Evangelio de Cristo. Debemos abundar en el amor, como el apóstol Pablo lo llama a los filipenses, a que el amor abunde en sus vidas, el amor a Dios, el amor al prójimo. Que el amor sea creciente en una racionalidad, ¿sí? Que no sea sencillamente una pasión en nuestro corazón, sino que sea algo racional, en ciencia y en conocimiento, en un conocimiento genuino de Dios y en un conocimiento genuino de nosotros. Este conocimiento y verdad, obviamente, nos tiene que llevar a un arrepentimiento constante de todo lo que vivimos y no está acorde al Evangelio de Jesucristo. Debemos orar para que Dios sea perfeccionado en nuestra vida, para poder llegar a llevar a Dios gloria y alabanza en cada momento de nuestra vida.
Creo que es algo tremendamente profundo lo que acabamos de leer. Creo que debe cambiar nuestra perspectiva, debería cambiar nuestra perspectiva de oración. Hermanos, vivimos tan metidos en nuestros problemas. Te aseguro que los filipenses, que el apóstol Pablo tenía problemas. Pablo en este momento estaba preso. Estaba preso. Y no te imagines esta idea de estar preso en una celda VIP. No es esa la idea. Pablo estaba preso, sufriendo penalidades por causa del Evangelio de Cristo. Sin embargo, su prioridad continuaba siendo el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Cristo. Hoy todas las personas están convulsionadas por la pandemia, con miedo. Sin embargo, veo muy pocas personas en las redes sociales que están dándose cuenta que necesitan tener en su vida la centralidad del Evangelio de Jesucristo. Están orando para que esto pase. Dios, te pedimos que la pandemia pase. ¿Para qué? Para volver a su vida cotidiana. Están orando para que esto pase. No, porque deseo tanto poder ver a mis hermanos en Cristo, y después, luego que pase la pandemia, van a pasar algunas semanas y ya nuevamente volvemos a llegar tarde al servicio de los domingos, volvemos a perdernos en nuestra vida diaria, nos olvidamos de nuestra relación con los demás, nos olvidamos de nuestra necesidad de estar constantemente orando. No se trata de eso, hermanos. Oremos para que el Señor nos enseñe con todo lo que estamos viviendo por medio de su palabra la necesidad que tenemos de poner en el centro de absolutamente todas nuestras cosas, de toda nuestra vida, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Cristo. La vida cristiana abarca todas las facetas de nuestra existencia. No es solamente algunas que otras, todas. Debemos dejar de lado todo lo que vivamos, hagamos, pensemos y digamos, sometiéndonos con gozo a Dios y a su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Ese debe ser el punto fundamental. Esa debe ser nuestra oración fundamental como creyentes. Te leo nuevamente esto. La vida cristiana abarca todas las facetas de nuestra existencia. No solamente nuestro conocimiento, no solamente nuestro amor, no solamente la oración, todo, absolutamente todo. Debemos dejar de lado todo, absolutamente todo lo que vivamos, hagamos, pensemos y digamos, y debemos someterlo con gozo a Dios y a su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Deseo que esto podamos vivirlo juntos, que podamos crecer juntos como iglesia y llegar a esta realidad de nuestra vida como creyentes. Que Dios te bendiga. Es un gozo poder estar un domingo más con vos. Los extraño a cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, a mis amigos también, algunos que están ahí de Córdoba. Esperemos que todo esto nos enseñe a valorar, como recién dije, el Evangelio de Jesucristo y ponerlo en primer lugar. El Señor les bendiga. No sé si hay algún anuncio. Una cosa importante. Recuerden, el domingo que viene la reunión va a ser seguramente a la tarde. Vamos a estar, Marcos va a estar preparando algunos flyers para poder enviar a los hermanos. Va a estar con nosotros el pastor, como dije hoy, Larry Trotter. Hermanos, es un hombre que particularmente los tiempos que he tenido en el seminario bíblico, en los diferentes seminarios bíblicos, nunca he conocido a un hombre que tenga el conocimiento teológico bíblico como él.
es un grandísimo placer que Él nos pueda acompañar. Obviamente Él está en California, vamos a estar teniendo una comunicación por este medio y Él va a estar compartiendo la palabra. Así que 2 cosas importantes. Primero, no lo pierdas, no te lo pierdas. Seguramente va a ser a la tarde. Pero no solamente eso, sino también compartí con otras personas. ¿Sí? El pastor Larry Trotter, vamos a estar también enviando los seminarios. ¿Sí? Él tiene también un programa radial que se llama Teología y Biblia o Biblia y Teología. Vamos a estar compartiendo también diferentes recursos, ¿sí? Por este medio para que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Así que vamos a estar enviando las invitaciones para el domingo que viene, seguramente a la tarde. Una cosa, hoy no vamos a tener la merienda con la palabra. El domingo que viene vamos a tener desayuno con la palabra, o sea, vamos a tener un tiempo de estudio bíblico y luego a la tarde vamos a tener el tiempo de alabanza y palabra con el pastor Larry. Así que, importante, invita a otros, vamos a mandar unos flyers, vamos a ponerlos también en el Facebook, en el Instagram de la iglesia y vamos a estar compartiendo. Hagamos eso, por favor, compartamos esta visita que vamos a tener. Somos muy bendecidos, el Señor nos da este privilegio y aprovechemos, ¿sí? Hoy no hay merienda, mi esposa me está preguntando. No, hoy vamos no vamos a tener merienda, pero el domingo que viene vamos a tener desayuno y vamos a tener el tiempo de la palabra, ¿sí? Y el tiempo de la alabanza a la tarde. Así que, como dije, invita a otros, ¿sí? Va a estar bueno, vamos a tener al pastor Larry compartiendo la palabra con nosotros. Así que Dios les bendiga, que tengan un lindo domingo. Recuerden continuar meditando y orando, creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Marcos, no sé si estás ahí. Hola. Bueno, igual, saludos, Dios les bendiga. Que tengan un lindo domingo. Bendiciones.